como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigas y amigos. Hablaremos hoy de los procesos que se están dando en nuestro país y en distintos países hermanos de la región, demarcando primero y poniendo sobre la mesa qué es el socialismo. Nosotros, que nos hemos definido en un sector que defiende abiertamente la idea del socialismo, planteamos hoy que la contradicción entre el capitalismo y el socialismo, es decir, entre dos sistemas económicos que son antagónicos, es hoy una contradicción vigente en el desarrollo de la humanidad. Pero el socialismo hoy no existe en ninguna parte del mundo, no se aplica en ningún país, y esto para nada le quita fuerza a la necesidad del mismo. El socialismo es la negación del actual sistema de producción que genera hambre, pobreza, opresión, explotación. El socialismo es justamente la socialización de los medios de producción, de las fábricas, de la tierra, de las herramientas, de los recursos naturales, para ponerlos al servicio de las necesidades de los y las trabajadoras, para desarrollar una producción planificada y responsable con el medio ambiente. El socialismo procura terminar con la propiedad privada de los medios de producción y generar con esto la base material para un cambio cultural que permita terminar con la discriminación, el machismo, para procurar el relacionamiento fraterno y solidario entre todos los pueblos y entre todos los seres humanos. Esta introducción sobre la mesa es necesaria para plantear una clara demarcación y separación de quienes se presentan como socialistas, en particular los hoy llamados gobiernos progresistas. El socialismo es esto que veníamos diciendo y no otra cosa. Ya Marx y Engels, cuando elaboraron el programa del socialismo, donde contenía estas ideas, se diferenciaron de las otras corrientes que de palabra se decían socialistas, pero en realidad defendían los intereses de las distintas clases explotadoras. Y esta demarcación en la actualidad es muy necesaria, concretamente con lo que se está dando en llamar el ciclo de los gobiernos progresistas. Luego de acabado este ciclo de los gobiernos progresistas, que hoy la realidad muestra que se agotan, los mismos no han dejado avances ni en aspectos democráticos ni en aspectos económicos. Estos gobiernos progresistas surgieron tras resumir las luchas y resistencias que venían dando los trabajadores y los pueblos contra las medidas de ajuste promovidas desde el Fondo Monetario Internacional en la década de los 90 y los 2000. La asunción de Correa en Ecuador, de Chávez en Venezuela, del Frente Amplio en Uruguay, del PT en Brasil, del kirchnerismo en Argentina, entre otros, coincidió con un periodo de bonanza económica en la región y permitió crear la ilusión de que el modelo que impulsaron estas distintas fuerzas políticas, que son socialdemócratas, son reformistas, nosotros creemos también oportunistas, planteando un modelo que de fondo se basa en la conciliación de clases, en la apertura de la región a las necesidades del capital extranjero, dándole beneficios, que promovieron en conjunto también medidas sociales, planteando esa ilusión de que todo era un modelo realizable. Pero con la vuelta a la normalidad de la situación económica, al descenso de los precios de las materias primas, se volvió al tránsito normal de nuestras economías, es decir, empiezan a aflorar todas las contradicciones propias del sistema de producción dominante, el capitalismo. Porque en los hechos, y si uno analiza la realidad objetivamente, en ninguno de los países que tuvieron gobiernos progresistas se transformó en socialistas. Es decir, en ninguno de los países los trabajadores accedieron realmente al poder. Estos gobiernos hoy fracasan sin haber podido resolver los problemas materiales de los trabajadores y del pueblo. Los países que entraron en crisis
y están hoy entrando en crisis las llamadas fuerzas progresistas, están siendo desplazadas por opciones de la derecha abiertamente neoliberal. Existe un espacio de coordinación de las fuerzas políticas del progresismo, que es el denominado Foro de San Pablo. Un foro que se creó en los años 90, cuando agrupaba a las distintas fuerzas democráticas del continente, pero que poco a poco fue mutando hasta convertirse en lo que es hoy, un espacio de coordinación más importante de las fuerzas socialdemócratas y reformistas. Este mismo año, 2018, el Foro de San Pablo se juntó en la ciudad de La Habana, Cuba, en julio, y en la declaración final de esta reunión, además de plantear como línea que todos conocemos, que expresa por un lado la crisis que viven frente a la situación actual. Por ejemplo, comparan la situación de los 90 tras la caída de la Unión Soviética y por otro asumen que han tenido errores, cuestión que lo plantean en el sentido de asumir culpas frente al retroceso que viven. Pero otro elemento importante que plantean es plantear a algunos países, los llamados del BRIC, como un bloque contrahegemónico, planteando la necesidad de integrar a los mismos, es decir, a las potencias de cada una de las regiones, asomando una idea de integración como si el Brasil de hoy tuviera un carácter antiimperialista. Pero esta tendencia, la socialdemocracia en general, nunca tuvo un carácter antiimperialista. Su rol ha sido históricamente el contrario. No queremos entrar en un desarrollo del tema ahora tan profundo, pero es bien interesante el proceso no de independencia, sino de renegociación de la dependencia que han impulsado varios gobiernos progresistas, particularmente con China. Idea que se puede sustentar en los distintos indicadores comerciales que muestran cómo ha aumentado la presencia de China en la región. Pero veamos sobre todo cuál es el rol de esta tendencia política en la región. Y veamos por qué los gobiernos que han impulsado y que defienden, como el uruguayo, no se pueden caracterizar como socialistas, mucho menos de revolución, sino como una caricatura de socialismo. No ha existido en estos años para nosotros ningún proceso revolucionario. Empecemos brevemente por el Ecuador. Cuando en Ecuador ganó Lenín Moreno, hace poco, el sucesor de Correa, todo el progresismo de la región, y sobre todo en nuestro país, hablaba de recambio, de que el ciclo de los gobiernos progresistas no se había terminado. Pero veamos cuál es hoy la situación con el gobierno de Alianza País, la fuerza política de Correa y de Lenín Moreno. El gobierno de Alianza País en Ecuador, y muy particularmente con Correa, fue un gobierno con un especial énfasis represivo hacia la izquierda, hacia los dirigentes sindicales, hacia los maestros, los indígenas y los estudiantes, que llegaron a encarcelar a varios de ellos. Por ejemplo, el presidente de la Federación Universitaria Estudiantil de ese país pasó más de 3 años preso bajo cargos de terrorismo, el dirigente de la Federación Estudiantil, preso en el gobierno de Correa. El Movimiento de Izquierda Popular Democrático, una fuerza de izquierda por fuera del sector de Correa, que inicialmente lo apoyó, también fue reprimida. Y esto por dar algunos ejemplos del carácter antipopular del gobierno de Alianza País en Ecuador, gobierno que se vendió como de izquierda, que estaba impulsando una revolución, la llamada Revolución Ciudadana, como así mismo Rafael Correa lo definía. Correa terminó su gobierno con una gran deuda superior a la que tenía cuando asumió, con un importante déficit fiscal. Lenín Moreno, el actual presidente del mismo partido que Correa, frente a esta situación no tuvo una política muy distinta a los gobiernos conservadores y está impulsando un brutal ajuste contra el pueblo ecuatoriano. El gobierno de Ecuador plantea disminuir el costo del Estado despidiendo a 70.000 trabajadores, que pretenden que las empresas privadas absorban. Y para estimular esto, se pusieron sobre la mesa un montón de incentivos que tienen que ver con la disminución o eliminación directa de impuestos al capital. Mediante medidas totalmente regresivas, por un lado, se engrosa el ejército de reserva de desempleados que presiona los salarios a la baja, y por otro, se le sacan los impuestos al capital. También el actual gobierno de Moreno se ha acercado al Fondo Monetario Internacional aún más que su antecesor. Por eso nosotros decimos que esta revolución ciudadana del Ecuador jamás fue un gobierno de izquierda, y el fracaso del mismo no es ni de cerca el fracaso del socialismo, ni de una idea revolucionaria, ni de las ideas de la izquierda, sino de las mismas ideas reformistas y socialdemócratas que campean en la región. Brevemente quisiéramos mencionar lo que ocurre en Colombia, con el llamado proceso de paz, promovido justamente por todas las fuerzas progresistas que se juntan en el Foro de San Pablo, y muy especialmente por los cubanos, con todas las negociaciones como centro en La Habana. Desde la firma de los acuerdos de paz, que la transacción incluye, entre otras, que algunos exdirigentes de la FARC obtienen cargos en el Senado no mediante elecciones, sino asegurados mediante los acuerdos,
que parece ser el principal anhelo de esos dirigentes, desde que está firmado el acuerdo de paz se han asesinado en Colombia más de 300 dirigentes sociales y otros 90 excombatientes de la FARC que se cuentan en una cuenta aparte. No hay diferencia entre los gobiernos de Uribe antes y Santos ahora. El proceso de fascistización en Colombia ha sido y es continuado y es profundizado por el gobierno de Santos. El acuerdo de paz es un espejismo. Se calcula que todavía siguen 1.200 combatientes activos de la FARC que mantienen la lucha, además de las guerrillas del EPL y el ELN. Hace poco hubo elecciones con una alta participación, algo extraño, con más del 90% del padrón electoral. Pero en el escenario, en la disputa electoral, el tema de la paz no estuvo presente. Es cada vez más confuso ese tema para la sociedad colombiana porque es un tema muy manoseado. Los temas principales de las elecciones en Colombia fueron los aspectos económicos. Nosotros entendemos el proceso de paz como una claudicación real porque no ha hecho otra cosa que desarmar a las fuerzas de izquierda y dejarlas a merced de los paramilitares que, como vimos, aumentan las cifras de luchadores sociales asesinados. Y por último, y donde queremos centrar especialmente la audición de hoy, queremos hablar nuestra opinión sobre el proceso de Venezuela. La injerencia del imperialismo estadounidense y europeo en Venezuela es y ha sido un hecho. Siempre asociados a la burguesía tradicional del país, han impulsado grandes grados de violencia terrorista en la sociedad venezolana con la pretensión de desestabilizar el país. Durante este año, el año pasado, el gobierno uruguayo se ha alineado con la estrategia del imperialismo norteamericano al buscar explicar desde la OEA la Carta Democrática de Venezuela. Es un alineamiento que no es nuevo, que se expresa en numerosas ocasiones desde la aprobación de la Carta del Fondo Monetario con el Frente Amplio en el 2005, la Avenida de Bush, etc. Sino cómo justificamos que un país tan pequeño como Uruguay, ínfimo y despreciable en el peso geopolítico, haya podido estar presente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o tenga un hombre del gobierno del Frente Amplio como Almagro en la presidencia de la OEA. Todos los hombres y mujeres de izquierda y demócratas, si son sensatos, tienen que rechazar la injerencia del imperialismo norteamericano en Venezuela, la violencia terrorista y fascista que ha llevado adelante la oposición de derecha al gobierno de Maduro y el alineamiento con el imperialismo norteamericano que ha mostrado, por ejemplo, el gobierno de nuestro país. Tenemos que levantar las banderas contra la guerra imperialista y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Pero, desde Compromiso Socialista, queremos explicitar algunas diferencias y argumentar el por qué es necesario caracterizar correctamente al gobierno bolivariano, su responsabilidad en la crisis económica y social actual de Venezuela, su incapacidad tanto para dar respuestas a la misma como para luchar consecuentemente contra el imperialismo. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. En la región y en nuestro país, muchos sectores defienden un relato acerca de la llamada revolución bolivariana, en el que la defienden como una revolución socialista y antiimperialista. Nosotros queremos discrepar con esto y hacerlo en defensa de los postulados básicos del socialismo. La revolución bolivariana sí fue un proceso donde se distribuyeron los ingresos del petróleo, lo que fue posible mientras se mantuvo una coyuntura donde existió un elevado precio del barril de petróleo. También fue un proceso democrático y de traspaso de poder a las distintas comunidades. El principal dirigente de la misma, Hugo Chávez, merece nuestro respeto como un dirigente honesto y con importantes convicciones democráticas. Pero la revolución bolivariana no puede ser caracterizada más que como una caricatura de revolución. ¿Por qué decimos esto? No fue una revolución que llevara adelante acciones antiimperialistas más allá de lo discursivo. No se plantearon preceptos claros como la nacionalización del comercio exterior ni de la banca, que en un 70% está en manos de capitales privados y extranjeros. Es un proceso que asumió la deuda externa ilegal y odiosa, histórica, y continuó pagándola. En el tiempo reciente, además, la aumentó tremendamente y hoy la paga a todos los bancos extranjeros a costa del pueblo venezolano. Por ejemplo, cuando reduce las divisas para las importaciones con el fin de destinarlas al pago de la deuda. Y esto en un país dependiente donde las importaciones son de elementos de subsistencia básicos. Esas importaciones que se han reducido más de un tercio en los últimos años.
Es un proceso que fracasó en lo que él mismo quiso llamar como desarrollo endógeno. También hay que destacar la influencia de China en el país venezolano. El gobierno bolivariano no es un gobierno antiimperialista, es un gobierno con filiación y alineamiento explícito con el bloque imperialista chino-ruso, que lo apoya militar y económicamente. La presencia del imperialismo chino en Venezuela ha crecido enormemente en la última década y su mayor relacionamiento ha sido, además, la de China con todos los gobiernos progresistas de América Latina. Los créditos chinos en la región, principalmente canalizados a través del Banco Chino de Desarrollo, desde el 2005 hasta ahora, suman más de 125.000 millones de dólares y vienen en crecimiento. Tanto así que los créditos chinos han superado a los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo juntos, concentrados en un puñado de países como Ecuador, Argentina y especialmente Venezuela. En materia de la inversión extranjera directa, el año 2010, año de apogeo de la bonanza económica de los gobiernos progresistas, fue un punto de inflexión para la llegada de la IED, la inversión extranjera, desde China, llegando a los 14.000 millones de dólares anuales, que es el 11% del total de la inversión extranjera directa en la región. En materia comercial, desde el 2000 al 2014 hasta ahora, las exportaciones a China se multiplicaron por 9, siendo actualmente el tercer destino y el segundo de origen de las importaciones, dándose que todos los países de América Latina, no solo Venezuela, tienen un déficit comercial con China. Importan mucho más de China de lo que le venden. Es decir, no solo se da en Venezuela una lucha entre los imperialismos y el pueblo, que es una contradicción evidente, sino que en la actualidad se han agudizado y se expresan vivamente en el país las contradicciones entre todos los bloques de poder, donde cada uno de los imperialismos, el norteamericano, el europeo, el chino, tiene un bloque, una facción local que lo apoya. Mientras la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, la clásica derecha venezolana, responde a los norteamericanos, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el del chavismo, que es un partido para nosotros reformista y de la pequeña burguesía, se ha alineado totalmente y abiertamente con el capital chino. El gobierno venezolano ha entregado explotaciones petroleras al bloque chino-ruso y se ha endeudado con ellos. Inclusive ha enmascarado flagrantes entregas de los recursos naturales como supuestas luchas contra la derecha venezolana. Un ejemplo de ello fue la aprobación de empresas mixtas con la gigante petrolera rusa Rosneft en el 2017, que lo hizo pese a la negativa de la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición, donde el Ejecutivo se las ingenió para que la Comisión Electoral se atribuyera a sí mismo las facultades de la Asamblea y aprobara así la entrega de las explotaciones petroleras a los monopolios rusos. Cuando ocurrió esto, varios partidos se solidarizaron con Venezuela, convocaron actividades en respaldo a Maduro cuando la Comisión Electoral suspendió la Asamblea Nacional y se invocaron el derecho a la autodeterminación y el antiimperialismo. Pero nada tenía que ver esto con lo que estaba ocurriendo realmente en Venezuela. El gobierno ha logrado desarrollar acciones para disminuir las acciones violentas por parte de los grupos de la derecha fascista. Ha logrado negociar con partes de los grupos de la derecha liderada por los sectores de socialdemócratas, cómplices de las acciones que promovieron la destrucción del país, el asesinato y la violencia. Pero en el plano económico, estas medidas de conciliación con la burguesía no brindaron ninguna solución al pueblo venezolano, donde la penuria de los trabajadores para poder comprar alimentos o medicamentos, debido a la especulación que sigue alcanzando niveles alarmantes, es cada vez mayor. Aunque entendemos que estos son evidencias de la crisis del capitalismo y sus consecuencias y de la llamada guerra económica, también es necesario acotar que las medidas adoptadas por el gobierno venezolano han sido incompetentes para lograr mejores resultados. La revolución bolivariana estuvo muy lejos de avanzar al socialismo. Si hoy existe un boicot de la burguesía, es también fruto de que desde el propio gobierno se promovió la misma y no avanzó más que tímidamente en algunos lugares hacia la expropiación. Casi nadie hoy se atreve a negar que en Venezuela se vive la crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo el país presentará la inflación más alta del mundo, que acumuladamente va a llegar a 10.000%. Es decir, las cosas en el último año salen 10.000 veces más que hace un año. De este modo, el país lleva 9 meses consecutivos de hiperinflación. Venezuela posee además un déficit fiscal que ronda el 20%, el riesgo país más alto del mundo, y las reservas internacionales, sus riquezas, se ubican en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Hay una aguda escasez de bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicamentos. El valor del dólar paralelo, que es el que sirve para fijar casi todos los precios de la economía, se ha incrementado en más de 9.000% en lo que va de 2018. Sobre este panorama, el presidente Nicolás Maduro lanzó lo que dio en llamar el Programa de Recuperación y Prosperidad Económica,
Pero hay que hacer notar que mientras todas las hiperinflaciones en el mundo han ocurrido por la general sin caídas dramáticas de la producción, en Venezuela presenta un fuerte derrumbe en el suministro de bienes, ya que la economía se ha reducido drásticamente y la caída del PBI para el periodo alcanza ya casi el 50%. La inflación, como decíamos, si se repitiese, además de lo que tiene ahora, durante un año más, llegaría al 1.000.000%. Pero el problema no es solo la hiperinflación. Lo que trae aparejado es una profunda caída de la producción y la destrucción voraz del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, siendo esto lo principal en la crisis económica que el gobierno de Maduro intenta atacar a la vez. Las varias veces pospuesta reconversión monetaria, que significa anunciar varias veces que le quitarían ceros a la moneda, al bolívar. Primero anunciaron que le quitarían 3 ceros y ahora terminaron sacándole 5 ceros, cambiándole el nombre de Bolívar Fuerte a Bolívar Soberano. Pero el problema de esta medida, de cambiar el nombre y los ceros de la moneda, es que ha sido apresurada porque no tiene la preparación que requiere un cambio tan drástico de dinero que hoy en día, según el Banco Central de Venezuela, apenas puede cubrir el 1% del dinero necesario. Es evidente que la cantidad de billetes requeridos no está disponible. La vida en Venezuela está prácticamente paralizada. Para el pueblo venezolano, el desafío diario pasa por conseguir alimentos para poder subsistir. El gobierno los expende en almacenes estatales, pero en medio de una buena parte se filtra por la corrupción de los funcionarios del Estado o de las fuerzas de seguridad que detienen a la gente en la calle exigiéndole parte de los alimentos que consiguieron. El sistema productivo en Venezuela no funciona. Hoy no se produce prácticamente nada. Cualquier rama industrial de bienes básicos está paralizada por la falta de insumos, de repuestos, y si se precisan técnicos para solucionar esos problemas, no los hay, porque se han ido del país y no se pueden formar nuevos porque la educación también está paralizada. Los profesores también han emigrado y sobre todo porque hoy nadie va a trabajar en Venezuela porque no hay dinero con qué pagar los salarios. La emigración es la principal consecuencia que vemos, por ejemplo, en nuestro propio país, donde han llegado en los últimos meses miles de venezolanos. Se calcula que para el cierre del 2018 habrán emigrado más de 3 millones de venezolanos hacia los países vecinos de América del Sur, Estados Unidos y España. Venezuela constituye el mejor argumento para las derechas de la región. En cualquier ámbito mediático aprovechan la situación para asustarnos y hacen preguntas como ¿quieren el socialismo? Vayan a Venezuela. ¿Anhelan un cambio de sistema? Miren cómo está Venezuela. Aunque el gobierno bolivariano expandió el gasto social, estatizó algunas empresas y desarrolló políticas de transferencias directas a los más pobres, la centralidad de su política económica no fue más que la continuación de la apropiación de la renta petrolera y de su derroche, con el agravamiento de la consolidación de políticas de control que solo aceleraron los procesos de destrucción del agro y la industria, en favor del enriquecimiento de los capitales importadores y el engorde de una casta militar y burocrática muy corrupta que se llenó las manos extorsionando a la nación hasta empobrecerla a niveles nunca antes vistos. El fracaso de la revolución bolivariana no es el fracaso del socialismo ni de la revolución, es el fracaso del reformismo y de las ideas socialdemócratas. La historia demuestra cómo una y otra vez estos sectores le abren la puerta a las derechas más reaccionarias y fascistas. Por eso es necesario no solo luchar contra el imperialismo, contra la injerencia extranjera y defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos, sino que también corresponde realizar las críticas más severas a quienes claudican, a quienes en nombre del socialismo y el pueblo llevan adelante políticas abiertamente entreguistas y conciliadoras. Denunciamos siempre a quienes hacen recaer sobre el pueblo y los trabajadores el peso de la crisis económica. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.